colonizar, a conquistar, a desarrollar distintas actividades marítimas en aquella región. Marta ha estudiado esos procesos y ahora nos trae una ponencia sobre Alta California y las rutas comerciales transpacíficas. Así es que pues le doy la palabra y comentaremos después esta visión que seguramente iremos completando a través de las dos ponencias sobre lo que sucedía con el Pacífico en el siglo XVIII. Muchas gracias, Denis, y muchas gracias también a las organizadoras que me invitaron y a todo el público, y de verdad mi agradecimiento es enorme porque he aprendido tantas cosas y también me he dado cuenta de tantas cosas que podría haber presentado que así el mar nos da infinitas posibilidades, ¿no? Bueno, voy a iniciar entonces, y debo decirles que en este trabajo voy a realizar un breve análisis, así muy panorámico, acerca de la incidencia que las rutas marítimas transpacíficas tuvieron en la historia de Alta California, en lo que llama la historiografía el periodo español y mexicano. Primero trataré la importancia del acceso por mar para la colonización de la provincia en 1769. Después explicaré cómo los habitantes mestizos del territorio lograron subsistir en el periodo mexicano gracias al comercio que realizaron con los estadounidenses y los rusos principalmente, pues la guerra insurgente detuvo el contacto de esta provincia con el resto del virreinato de Nueva España. Más tarde, la ruta de comunicación con la República Mexicana ya no se restableció y el comercio con los navegantes extranjeros brindó a los californios, como se llamaban a sí mismos los habitantes de este territorio ya en la época mexicana, dio a los californios la posibilidad de vender su producción y comprar las manufacturas que requerían. En este mapa me interesa señalar el acceso que los rusos tuvieron al noroeste de América buscando pieles finas que vender, un producto que tradicionalmente habían vendido prácticamente desde que Rusia surge como un estado a finales o en el siglo XVI, y esto los había llevado, el mercado de las pieles finas, pues a llegar a Kamchatka, donde encontraron una piel fina que no habían explotado antes, que es precisamente la de la nutria marina, que también fue muy bien aceptada en el mercado chino y en los mercados europeos, y así entonces fueron, llegaron a Kamchatka y ahí exploraron las islas aleutianas hasta que llegaron, bueno, desde 1741 empezaron a extenderse por aquí, situación que despertó la inquietud del Imperio Español. Por eso el 23 de enero de 1769 fue redactada una Real Orden dirigida al visitador general de Nueva España, don José de Gálvez, en la que se indicaba planear inmediatamente la colonización de Alta California, o sea, un territorio en realidad poco explorado, pero del que ya se tenía noticia, que había sido explorada desde el siglo XVI. El mejor mapa que para entonces se tenía era el que había elaborado Sebastián Vizcaíno. Bueno, esta es la nutria, cuya piel era muy apreciada y bueno, sigue siendo, pero ya no se caza. Este es don Sebastián Vizcaíno. El que había elaborado Sebastián Vizcaíno como resultado de su expedición realizada en 1601 y 1602, o sea, había otras previas, pero este era el mejor mapa que se tenía, y él había localizado lo que se llamaba la Bahía de San Diego. Bueno, aquí no la puse, pero estaba más o menos por aquí, y había descubierto el puerto de Monterrey. La decisión de ocupar la provincia tuvo como objetivo evitar que los rusos e ingleses se instalaran en algún punto de la costa del noroeste de América,
que la corona española consideraba territorio del imperio, un territorio ignoto para los europeos, pues los rusos se expandieron en las Islas Aleutianas, como dijimos, desde 1741, pero conocían poco la costa del noroeste de América y no habían explorado hacia el sur. Sabían que en algún momento se encontrarían con el Imperio Español, pero no sabían cuándo ni exactamente en dónde. Lo mismo ocurría con los españoles, tenían información de la presencia de los cazadores rusos y de que los británicos merodeaban por el norte del Pacífico con el afán de encontrar un paso que los comunicara con el Atlántico, el famoso estrecho de Anián, aunque sin éxito hasta el momento. Pero no habían explorado los españoles al norte de Monterrey, o sea, habían llegado hasta aquí y ya no sabían que había más allá, ¿no? Por lo que no sabían qué tan cerca estaban los rusos de su frontera o si los ingleses ya habían fundado algún establecimiento. Pero para la corona española había llegado el momento de proteger la frontera noroccidental del Virreinato de Nueva España de posibles invasiones extranjeras. El visitador general organizó una reunión en San Blas, este sí lo puse en este mapa, se habrán elaborado por mí, creo que se nota, donde puse los puntos, ay, no se ve muy bien, lástima. Bueno, el puerto de San Blas, al que Lupita, por cierto, ha estudiado muy bien, que de hecho él promovió también la fundación. El 16 de mayo de 1768, con pilotos y oficiales, entre ellos Gaspar de Portola, a quien nombró el primer gobernador de Alta California, y con el nuevo santo que tenemos en el santoral, Junípero Serra, ¿no?, quien sería el padre presidente de las misiones futuras. Se acordó realizar 2 expediciones, una terrestre que iba a salir de… ¿dónde está la fecha?, de Baja California, porque ahí se reunieron todos los bastimentos, o sea, fue pues hay que reconocerlo, un verdadero saqueo de las misiones de Baja California para tener los recursos necesarios, hasta en hombres, ¿no? Se llevaron a los neófitos como más castellanizados, más dóciles, ¿no? La persona que acompañaba a Fray Junípero Serra, que finalmente se murió, era pues un indio de misión o un neófito, ¿no? Entonces una por tierra, ¿dónde me quedó? Y otra por mar, que saliera de Loreto, y subiera y se iban a reunir en San Diego. Esa era la idea. José de Gálvez dispuso que las primeras misiones de los presidios de Alta California recibieran comida y enseres vía marítima. El San Carlos y el Príncipe fueron los paquebot destinados para tal función. San Blas fue asignado como el puerto en donde se reunirían las provisiones y mercancías, y de ahí zarparían los barcos abastecedores y arribarían al puerto de Monterrey en algún momento después de llegar a San Diego. Esta fue la ruta marítima de San Blas a Monterrey, que entonces suponían dónde estaba, no lo tenían muy claro, pero esta fue la ruta marítima que surtió de efectos a los asentamientos, misiones, presidios y pueblos de la provincia una vez que se fundaron. Asimismo, ahí se embarcaron colonos, misioneros y oficiales que en el último tercio del siglo XVIII llegaron a Alta California. La colonización de Alta California no habría podido consolidarse sin la ruta marítima, de hecho, dependía de ella. Entre tanto, nuevas rutas de intercambio se desarrollaron en el norte del Pacífico. Después del tercer viaje de James Cook, del que pues ni modo todo el mundo habla porque sí fue muy, ay Dios mío, ya estoy muy adelantada. Después del tercer viaje de James Cook, entre 1776 y 1779, los ingleses descubrieron las pieles finas que podían obtener en las costas noroccidentales de América y en breve intentaron beneficiarse de ellas, todo para el comercio con China. Esto hay que tenerlo como muy claro, ¿no? Las pieles finas
para los ingleses y después para los estadounidenses eran como la llave para entrar al comercio con China. Los rusos tenían otras posibilidades, pero también las pieles eran muy importantes. Así, bajo el impulso ruso e inglés, se estructuró el tráfico peletero en el norte del Pacífico para abastecer los mercados chino-europeo. En la década de 1780-1790, los comerciantes de Nueva Inglaterra, que en esos años consiguieron su independencia de la corona británica, se incorporaron a este comercio. Los habitantes de Alta California, los mestizos, le llamaban los bostonianos, porque como asumían que todos salían de Boston, ellos no les importaba si salían de Salem, de Nueva York, todos eran bostonianos. Como fueron conocidos, también se interesaron en participar en los mercados del este de Asia. Así, poco a poco, la nueva ruta transpacífica dio lugar a la formación de una nueva región económica en el norte de dicho océano, a la que sumaron los territorios costeños e isleños localizados en ella. Aquí les pongo algunos de los utensilios utilizados por los nativos de la región, porque si bien es cierto, Alta California es una región muy, muy fértil, y tal vez por eso, dicen los antropólogos, los nativos eran recolectores y cazadores, tenían aldeas semipermanentes, entonces para los colonizadores españoles fue así como siempre intentar enseñarlos o civilizarlos, ¿no? De manera que pudieran ajustarse a los patrones españoles. Bueno, aquí puse este mapa para que vean así todo el proyecto de colonización y de verdad cómo se fundaron muchas misiones y los presidios. Claro, en este mapa pues no está a la escala del momento en el que fue realizado, ¿no? En los últimos años del periodo colonial, Alta California empezó a recibir las visitas de barcos extranjeros que recorrían sus costas, tanto para obtener pieles de nutria marina como para conseguir abastecimientos. Porque eso sí, una vez que se empezó a practicar la agricultura, Alta California se reveló como un sitio pues muy, muy, muy fértil, que producía más de lo que podían consumir, ¿no? Bueno, los que vivían en la franja colonizada. Este intercambio fue incrementándose durante el periodo mexicano, como veremos. Desde finales del siglo XVIII, los barcos abastecedores que arribaban a Monterrey no satisfacían la demanda de manufacturas que había en la provincia. Aquí, bueno, es que lo malo es que no se ven nítidamente los mapas, pero en este mapa sí se ubica San Blas, entonces salían de San Blas, subían, ¿no?, y llegaban al puerto de Monterrey, que resultó no tan atractivo como lo había pintado Vizcaíno. El mejor puerto resultó ser San Francisco, pero como la Real Orden decía el puerto debe estar en Monterrey, ahí está el presidio, pues ahí llegaban los barcos abastecedores, aunque hubiera sido más fácil llegar a San Francisco, pero bueno, las órdenes son órdenes y hay que cumplirlas si se puede, ¿no? Por otra parte, los bienes agrícolas y ganaderos que los habitantes producían en abundancia tampoco se llevaban hacia otras provincias del noroeste del virreinato, porque los barcos no tenían el calado necesario para ello, ni las provincias aledañas eran necesarias. Así, a pesar de que la producción rebasaba la demanda local, los vecinos eran pobres, porque sus productos se quedaban almacenados y no podían intercambiarlos por las manufacturas que requerían. Además, los barcos abastecedores debían llevar las mercancías y surtir en primer lugar a las misiones, a los presidiales, y si algo quedaba, pues entonces ya a los colonos, que en Alta California sí se fundaron pueblos de colonos como una, digamos, innovación para consolidar mejor la colonización. La gran demanda de manufacturas era desventajosa, aquí podemos ver más claramente, ¿no?, en un mapa moderno. La gran demanda de manufacturas era desventajosa para los colonos, porque aceptaban pagar precios altos por ellas y malbarataban sus productos. En efecto, un artículo que se vendía en Alta California por lo común era 15% más caro que en el centro de la Nueva España, no solo por las contribuciones a que estaba sujeto, sino también por los gastos de transportación que implicaba trasladarlo desde la capital del virreinato hasta la provincia norteña.
La situación era todavía más grave para los colonos, pues los barcos abastecedores tenían la obligación, ya dijimos, de atender primero a los misioneros y a los presidiales. Así que a principios del siglo XIX, todavía en el periodo colonial, hubo varias propuestas por parte de comerciantes asentados en el puerto de San Blas, uno de Guadalajara, que querían concesiones para navegar desde San Blas hasta Alta California, así de manera particular, y poder llevar entonces las manufacturas, sobre todo que demandaban los colonos, y recoger lo que ellos producían, que era básicamente cereales, lana, y venderlos en el resto de la Nueva España. Aunque estas propuestas que hicieron comerciantes particulares fueron estudiadas por el fiscal de Real Hacienda a principios del siglo XIX, y él estaba dispuesto a apoyarlos, pues claro, ni quienes hacían las propuestas ni el propio fiscal de Real Hacienda entendían lo reducido que era el mercado en el noroeste del virreinato de la Nueva España. Alta California no podía exportar tasajo, por ejemplo, porque en Sonora se producía tasajo, entonces ¿para qué lo querían, no? Entonces la idea hubiera sido llevarla a otras partes del virreinato, pero ninguna propuesta hablaba de distribuirlo en otra región que no fuera el noroeste. Así que en 1803 el virrey José de Iturrigaray ordenó que los barcos abastecedores, una vez cargados de los efectos destinados a los presidios y misiones, debían aceptar embarques de particulares en el espacio que les restara. La carga adicional pagaría los cargos por flete, o sea, ahí la corona no iba a apoyar. Los barcos abastecedores también debían recibir carga extra al regresar de Alta California. Un año después, el 20 de abril, el mismo virrey publicó la decisión del rey de habilitar los puertos de Alta California como menores. Entonces ocurrió que en España misma se dieron algunas concesiones a particulares para que efectuaran el comercio con Alta California, ¿no? Una vez que se abrieron los puertos, pero tenían que pasar, claro, por España, pagar sus impuestos y luego ir a Alta California, y se dieron estas concesiones, pero el gobernador José Joaquín de Arrillaga, que era el que estaba en funciones hacia 1807, denunció que esas concesiones no se habían ejercido porque los comerciantes de Manila las bloqueaban. Lo que no me queda claro, porque no he encontrado un documento que me diga por qué José Joaquín de Arrillaga consideraba que el responsable de que esto no se llevara a cabo era el consulado de Manila. O sea, no he encontrado la explicación de esta creencia, pero él lo escribió no en una, sino en varias cartas, ¿no? De cualquier manera, hubo un incremento en el intercambio entre San Blas y Alta California en el primer semestre de 1809 llegaron a San Blas, procedentes de Alta California, 9 barcos que llevaban harina, cebo, velas, cueros, jabones, queso, pieles de nutria, de oso, lana, salmón y pequeñísimas cantidades de oro y plata. Como podemos observar, salvo las velas y los jabones, todas eran materias primas. En ese mismo año, el gobernador de las Californias reportó que se habían embarcado hacia San Blas 4,130 arrobas y 18 libras de cáñamo, una fibra que la corona ordenó cultivar, pero nada más la ordenó cultivar, pero no hubo un proyecto de qué hacer con ese cáñamo, ¿no? El gobernador señalaba que 1,800 arrobas de cáñamo no se habían embarcado porque ya no había espacio en el barco. Así que en breve los californios dejaron de cultivar el cáñamo porque solo se les echó a perder ahí, ¿no? De San Blas zarparon hacia Alta California 2 barcos que llevaban telas, porcelana, chiles, fresnos, arroz, azúcar, mezcal, vino y espuelas producidos en la Nueva España, y algunos artículos europeos como telas, hierro, vino, libros y cuchillos. O sea que, como podemos ver, las manufacturas que se hacían en Alta California las hacían los neófitos, pero los mestizos colonos y los presidiales no querían consumir esas manufacturas.
ellos se querían vestir a la usanza española y los neófitos pues no sabían hacer ese tipo de vestido, por ejemplo, no había herreros, etcétera. Como se puede apreciar, el intercambio era limitado e insuficiente. En consecuencia, misioneros y vecinos acogieron con regocijo a los primeros comerciantes extranjeros que arribaron a las costas de Alta California, justamente en 1806, de manera que en los primeros años del siglo XIX surgió un incipiente intercambio entre los comerciantes que cruzaban el Pacífico y los habitantes de Alta California. Cuando estalló el movimiento insurgente, bueno, pues entonces la integración de Alta California al comercio transpacífico del norte que se empezaba a estructurar se aceleró, porque la guerra imposibilitó la llegada de las mercancías hasta San Blas, donde se embarcaban, y pues como no llegaban, pues no había que embarcar. Por ende, los barcos abastecedores dejaron de navegar hacia Monterrey. Ante tal situación, los residentes locales no tuvieron más opción que mercar con los comerciantes extranjeros para comprar las manufacturas que necesitaban. Bueno, aquí podemos ver la misión de San Diego de Alcalá, donde básicamente vivían neófitos, pero los misioneros, bueno, ellos también eran unos grandes consumidores y ellos comerciaban con estos comerciantes extranjeros. Incluso el gobernador Pablo Vicente de Solá, que ya fue gobernador, digamos, en los últimos años de la colonia, decía que eran unos descarados que guardaban lo mejor para vendérselo a los extranjeros, ¿no? Y aquí tenemos el presidio de Monterrey, que empieza este comercio, es ilegal, lo denuncian los gobernadores, desde el centro del virreinato les dicen pues protejan las costas, y ellos dicen pero ¿con qué los protegemos? Si nuestras casas son de adobe, nuestras barreras son empalizadas y lo mejor, no tenemos cañones. Y les mandaron unos cañones que llegaron sin cureñas, o sea, no les sirvieron para nada, ¿no? Así estuvo la situación. Bueno, en 1816, y esto sí es importante, el virrey Félix María Calleja publicó un mando por el cual todos los puertos de Nueva España quedaron abiertos al comercio con las provincias españolas de América del Sur, y esto abrió un intercambio muy interesante y continuo entre los mercaderes de Lima y los habitantes de Alta California. En este periodo, o sea, ya en la segunda década del siglo XIX, las pieles finas eran el producto que más les interesaban a los comerciantes ingleses y estadounidenses, y las obtuvieron cazando ellos mismos con el fin de obtener algún beneficio de las cacerías de nutria que de cualquier forma no podían impedir. Los misioneros obligaron a los neófitos a cazarlas, ellos casi no las cazaban. No hacía tanto frío en Alta California y los indígenas lo podían resistir bien cuando hacían, ¿no? Yo no lo soportaría, pero ellos sí. Obligaron a los neófitos a cazarlas y algunos vecinos se sumaron a esta actividad. Así tuvieron pieles para ofrecer a los extranjeros. Los residentes de Alta California pues a cambio compraban ropa y hasta aperos de labranza. Los rusos también estaban interesados en conseguir pieles finas, pero los productos que más les interesaban eran los cereales y la carne para alimentar a los habitantes de América rusa, porque ellos podían cazar ahí y obtener ahí las pieles. Como no querían depender nada más de la producción de Alta California, en 1812 fundaron un establecimiento en la bahía de Bodega conocido como Fuerte Ross, que era una ocupación ilegal. A pesar de que el gobierno español y más tarde el mexicano protestaron porque los rusos se apoderaron de un pequeño territorio en Alta California, los pobladores en sí mantuvieron muy buenas relaciones, pues ni los californios tenían las fuerzas militares necesarias para expulsar a los rusos, ni estos tenían la capacidad de ocupar un territorio mayor, de manera que no amenazaban los asentamientos españoles. Y es muy interesante que toda esta movilización se haya dado para protegerse de los rusos, que francamente en esa frontera del imperio no tenían la capacidad militar pues para atacar a nadie, ¿no? Al menos no en esa frontera. Los rusos vendían a los californios algunas manufacturas y ofrecían servicios de mantenimiento para cualquier tipo de herramientas, y esto es muy interesante, que los propios californios no supieran ni siquiera reparar sus aperos de labranza y los rusos sí, y ese era el trabajo que les hacían, ¿no?
A cambio, compraban trigo que solo podían adquirir en Alta California o en Chile, pues era más fácil navegar a Alta California. De hecho, gran parte de la producción de trigo de Alta California se consumía en América rusa. Tan beneficioso resultaba este intercambio para ambos que cuando las cortes se reunieron en Cádiz, los habitantes de Alta California hicieron llegar una petición de que este comercio se legalizara, pero pues creo que simplemente la petición fue leída y no pasó nada más. En conclusión, al consumarse la independencia de México, ya estaban dadas las condiciones para que Alta California reforzara los lazos que la unían con el comercio transpacífico. La independencia entonces modificó la estructura comercial de todo lo que había sido el virreinato de la Nueva España. En la primera mitad del siglo XIX, el mercado interno no se desarrolló mucho, en tanto que el comercio exterior encontró nuevas vías de crecimiento. Los comerciantes mexicanos se ligaron con casas comerciales foráneas que poco a poco se convirtieron en los centros financieros del país. Los diversos territorios que se sumaron al Imperio Mexicano y a la República Mexicana después tenían materias primas para participar en el comercio exterior. El fenómeno de la regionalización surgió en Alta California en los primeros años del siglo XIX y las condiciones económicas del país la favorecieron, este fenómeno, a tal punto que la economía de Alta California se integró de lleno al comercio transpacífico. La etapa de la historia de Alta California, que arrancó en 1822, cuando las élites locales se adhirieron a la independencia de México, se caracterizó por un paulatino arraigo de intereses que los grupos de poder locales antepusieron a los intereses nacionales. Cuando analizamos las reglas que rigieron el comercio exterior en Alta California, se observa que prácticamente ignoraron la legislación que en la materia emitieron los gobiernos republicanos. Alta California quedó integrada al Pacto Federal como territorio, por tanto debía gobernar la federación, pero esta ordenó que el único puerto abierto al comercio exterior fuera Monterrey, donde se ubicó la aduana respectiva. Sin embargo, como podemos ver en este mapa, en la práctica, San Diego, aquí sí se ve, San Diego, la Rada de San Pedro, que esto ni estaba habitado, llegaban los colonos, se ponían ahí a esperar a que llegaran los barcos, ¿no? La Rada de San Pedro, Santa Bárbara, donde estaba el presidio, aquí, y San Francisco. En la práctica, en San Francisco arribaban barcos extranjeros y ahí mismo se realizaban operaciones comerciales. Eso sí, en algún momento esos barcos anclaban en Monterrey y pagaban sus derechos aduanales, pero no puede precisarse si declaraban toda la mercancía que vendían en Alta California. Más aún, la mayoría de los barcos que fueron registrados por las autoridades no precisaban el precio de la carga que traían, de manera que no podemos saber cuánto pagaron de impuestos y si pasaron por la aduana antes o después de hacer su recorrido en las costas de Alta California, pero además subían y bajaban como 3 veces. En 1837 la República Centralista, que se había instaurado algunos años antes, ratificó que el único puerto de altura era Monterrey, pero en la práctica eso no ocurrió. Respecto a los derechos de importación, el gobierno local se atribuyó la facultad de determinar el monto que debía pagarse. Por lo común se cobraba un 40% ad valorem de las mercancías que transportaba un barco, independientemente de las tarifas que marcaran los aranceles nacionales, o sea, los ignoraban simplemente. En Alta California podía introducirse cualquier producto sin que se tomara en cuenta el origen del mismo. Como los únicos ingresos con los que contaba el gobierno local eran los impuestos aduanales, acostumbraban a otorgar facilidades con tal de que se pagaran. Daban, por ejemplo, plazos para cubrir los derechos aduanales o aceptaban una parte en moneda y otra en especie. A pesar de estas concesiones, los extranjeros se quejaban de que el monto de los derechos de anclaje, y perdón, quiero subrayar, aquí los extranjeros son los estadounidenses y los rusos básicamente, ¿no? Se quejaban de que el monto de los derechos de anclaje y de importación era muy alto.
Por eso, para abaratar el costo de las mercancías, pues se recurrió al contrabando. Un barco pagaba sus impuestos en Monterrey y después recorría las costas varias veces traficando un monto de mercancía mayor que el de los derechos pagados. Eso lo sabemos, pero no sabemos cuánto pagaban. Los propios californios participaban en el contrabando porque compraban a precios menores las mercancías y porque lo recaudado, ¿no?, solamente beneficiaba a quienes controlaban el puerto de Monterrey, como siempre ocurre. Sí, ahí está la burocracia, que era bien chiquita, ¿no?, pues ellos se quedaban con lo recaudado y no beneficiaban al resto de los colonizadores. Un ranchero en San Diego, por ejemplo, prefería las mercancías de contrabando porque eran más baratas y así pues no le daba parte de sus ganancias a la gente de Monterrey, ¿no? En la década de los años 20 del siglo XIX, la cacería de nutrias declinó y gradualmente las principales materias primas de exportación fueron el cebo y los cueros de res, que tuvieron un gran mercado en Nueva Inglaterra. Alta California también se desempeñó como un punto de enlace en el comercio transpacífico. A ver, déjenme ver dónde está. Bueno, aquí tenemos a Fray Diego Durán y a los rancheros. Y el puerto más importante de enlace que tenía California, bueno, aquí no se ve muy bien, era pues obviamente San Francisco, ¿no? Aquí está Fuerte Ross, donde estaban los rusos, ¿no?, y aquí abajito está San Francisco. En efecto, la producción agropecuaria tan abundante abastecía a los barcos que navegaban por el norte del Pacífico de cereales y carnes para alimentar a las tripulaciones. ¿Ya? 3 minutos, bueno, nada más les voy a decir la ruta. A ver, venían por aquí los barcos estadounidenses, bajaban, ya sabemos la ruta, ¿no?, subían, a veces paraban en Chile, casi nunca, paraban en algunos puertos como Mazatlán, sobre todo Mazatlán, ya San Blas como que no les interesaba mucho. Subían a Alta California, hacían varios viajecitos. Si les agarraba, si ya iba a ser invierno, se venían a Hawái, y entonces cuando ya llegaba la época del deshielo, subían a donde estaban los rusos. Ahí comerciaban, llevaban cereales, porque los barcos rusos tampoco es que tuvieran gran calado, no los que estaban en el noroeste. Y luego los bostonianos se venían a China, a veces regresaban de aquí para acá, y a veces, según la temporada, volvían a las colonias rusas, bajaban y se venían otra vez para acá, ¿no? Entonces, productos asiáticos los vendían sobre todo en Alta California y por supuesto en Nueva Inglaterra. Lo que llevaban de Alta California cuando subían a las colonias rusas eran los cereales, ahí conseguían más pieles, las vendían en China, y en su último repaso, digamos, por las costas de California se llenaban de cebo y de cueros, y esto lo llevaban a Nueva Inglaterra. Los viajes duraban más o menos entre 3 y 4 años y las ganancias eran enormes. La navegación de los rusos era muy sencilla, ¿no? Construían barcos aquí en Sitka, bajaban, porque Fuerte Ross no resultó un buen lugar para cultivar, pero sí para tener gente que reparara cosas y acopiar pieles y acopiar los cereales. Entonces los barcos, ya se me perdió, venían de aquí, paraban aquí en Alta California y volvían a subir. El recorrido era muy sencillo, ¿no?, pero productivo. Los rusos y los mexicanos intentaron, bueno, más bien los rusos y los mexicanos de aquí intentaron que se hiciera legal el comercio, pero no se pudo legalizar porque en Rusia se seguía la política de la restauración, entonces no reconocían la independencia de México, por lo tanto pues no se firmó tratado comercial cual ninguno, pero con tratados y sin tratados, de todas maneras, pues Alta California resultó ser así como esencial, y el puerto de San Francisco también, y entonces los comerciantes de Nueva Inglaterra, como todos sabemos, presionaron
para que el puerto de San Francisco pudiera estar a su plena disposición. No es que los californios no los dejaran comerciar, pero no podían disponer libremente de él y lo querían a su gusto. Los californios estaban muy dispuestos a comerciar, pero sí es importante entender que aunque estaban integrados a estas rutas transpacíficas, pues no por eso querían formar parte de los Estados Unidos, y este fue el México que perdimos. Claro, en este mapa no está ya Texas, ¿no? Pero de todas maneras, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, bueno, sí perdimos una porción súper importante, y los comerciantes de Nueva Inglaterra pues tuvieron el magnífico puerto que deseaban, y después de San Francisco, o no después, casi al mismo tiempo, pues también se quedaron con Hawái, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Marta por esta exposición. Hizo un esfuerzo de síntesis muy grande por toda esta historia de la Alta California, desde la época de su formación hasta los momentos en que prácticamente se pierde, y que pese a que hubo una colonización digamos que hispana, mexicana, importante, que le dio vida a esa región, pues las incursiones de los norteamericanos por mar y también por tierra también propiciaron que poco a poco digamos hubiera cierta facilidad para que después de la guerra pues finalmente se perdiera la guerra pues entre México y Estados Unidos, finalmente se perdiera ese territorio, ¿no? Creo que nos ha dado un panorama importante de finalmente cómo se va estructurando ese comercio transoceánico también en el Pacífico, ¿no? Entre la costa americana y la costa rusa, China. Realmente, digamos, era un comercio que rindió mucho a los ingleses y luego a los norteamericanos, y no se diga a los rusos también con las pieles de nutria. Yo ayer mencionaba que todavía hubo comerciantes rusos que llegaron hasta el sur de la Baja California en búsqueda de perlas, ya al final de los años 50. Fueron, yo creo que de las últimas expediciones rusas, ¿no? Ya casi no había nutrias, entonces pues buscaban ya algunos productos que pudieran tener significación económica, aunque hubo una compañía ruso-americana, ¿no? También, que tuvo importante papel entre los 20 y los años 30 del siglo XIX, todavía en la recolección de nutrias y pues en el intercambio económico que pudieran, ¿no? Con los californios, tanto de la Alta California como de la Baja California, ¿no? En fin, en este panorama amplio de cómo fue dominándose el Pacífico, creo que con las dos ponencias podemos tener, digamos, una idea de cómo se fue ampliando este proceso, ¿no? En ese sentido creo que ambas ponencias nos permitieron, ¿no? Ligar este proceso y cómo terminó finalmente, ¿no? En el dominio de los norteamericanos, ¿no? De los famosos bostoneses, ¿no? Pues les dejo la palabra, si tienen preguntas para nuestras ponentes.